Buenos días. Buenos días. Buen día, ¿cómo va? Bien, profe. Bien. Hola, buen día. Hola, buen día, ¿cómo estás? La única voluntaria para prender la cámara, Florencia. Gracias. No me siento tan sola. Si alguno más quiere prender como para vernos unos ratitos No antes de me anda empezar. la cámara, profe, disculpe. Bueno, no hay problema, no hay problema. Sabemos que estamos complicados en esta situación. Ahí tengo otra voluntaria que puedo ver, a Yelén. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, profe. Con sueño. Ay, sí, cuesta, ¿no? Pensar que hasta ahora, si estuviéramos en la normalidad, ya harían como 2 horas que estarían despiertos, activos y todo lo demás. A todos nos cuesta un montón arrancar a la mañana ahora, que me parece como que se hace demasiado largo el día. Pero bueno, es lo que nos toca vivir y creo que vamos por un tiempo un poquito más largo todavía. Vamos a empezar a ver si, esperad unos minutos a ver si se conecta alguien más. Recuerden, los que tienen compu, están conectados con computadoras y pueden bajarle la calidad del video en los 3 puntitos de la derecha. Si le bajan la calidad a baja definición, van a poder tener una mejor conexión. Esto funciona así, sigue funcionando la cámara y demás cuestiones, pero tienen una mejor conexión, les da mejor conexión. Pero bueno, vamos a ver si hoy puedo grabar. Varios me pidieron si podía grabar la clase, así que voy a intentar grabarlo y después compartirlo. Sé que alguno lo hacía la otra vez, pero bueno, me pidieron varios hacerlo. Intentaré, porque la verdad que amiga de las tecnologías no soy, así que bueno, vamos a intentarlo. Bueno, vamos arrancando, somos 15, somos poquitos, pero ya son las 9:05 más o menos, y como tenemos 2 unidades para trabajar, y muchos tienen clases después y qué sé yo, quisiera empezar ya a trabajar las unidades. Antes de eso, decirles, no sé si seguramente ya los habrán visto, están las calificaciones del glosario de la unidad 4, el cierre de esa unidad, ya está disponible y nada, solamente eso, contarles que bueno, hubo varias ausencias en ese trabajo. Si alguno de los que está participando en el curso ahora no entregó el trabajo o todavía le queda pendiente, que me escriba y hablamos por privado para poder ponernos en regla con esos trabajos que están ahí pendientes. Y otra cuestión a tener en cuenta es el trabajo final. Sí, el trabajo final, el cual ya nos quedan 2 semanas para trabajar. Vi que algunos grupos ya definieron su región, su provincia y su destino. Todavía falta algunos para que terminen de armar esa información. Lo que yo como recomendación les doy es tratar de definirlo cuanto antes se pongan a trabajar mejor, porque el trabajo, si bien es mucho más chico que otras oportunidades, reduje un montón de cuestiones porque ustedes son un montón y está bueno que puedan todos presentar el trabajo, entonces reduje la cantidad de consignas. Si bien es un trabajo importante, es más chico que otros años. Pero bueno, la intención es que puedan trabajarlo bien, por eso el tiempo antes de entrega y por eso el apuro de que vayan definiendo aquellas regiones o aquellos grupos que todavía no lo hicieron. Más que nada no por mí, porque en realidad a mí no me modifica nada que ustedes no me digan la región y el destino. En realidad es por ustedes, para que puedan empezar ya a trabajar. Una vez que tienen definido el destino es más fácil. ¿Sí? Si bien es un trabajo intenso, creo que esta materia que es intro al turismo, que es una materia única que en la carrera en la que van a tocar una especie o una aproximada, un aproximado contexto de lo que es el turismo en nuestro país en cuanto a atractivos, a cuanto a regiones turísticas. Entonces este trabajo es importante por eso, porque les va a permitir conocer el país a través de sus regiones, caracterizarlos, ver cuáles son las regiones que tenemos en nuestro país, clima, relieve, imágenes generales, un aproximado. Ustedes no tienen en su carrera una materia que tenga que ver con la geografía turística ni con la regionalización del país en materia turística, y creo que es muy importante porque
más allá de que ustedes estudian administración hotelera o administración de emprendimientos turísticos, de alojamiento, su actividad está totalmente vinculada con el turismo y uno de los puntos muy importantes es conocer el país para poder trabajar en él, ¿no? Para trabajar, recomendar, muchas veces van a estar trabajando en hoteles y van a tener que hacer recomendaciones sobre destinos y es importante conocerlo, ¿no? Y aparte es nuestro país, así que está bueno que podamos conocerlo desde ahí. Así que si quedan pendiente, si alguien que está en esta clase todavía no definió en su grupo, les pido que por favor ya lo vayan terminando y cualquier cuestión que surja, como este grupo de la región de Buenos Aires que se conformó con 6 personas porque quedaba una persona fuera del grupo, porque no hay ciertos compañeros y compañeras que se han bajado de la materia. Si hay algún otro caso dando vuelta ahí, que está sin grupo y demás cuestiones, me avisan y vemos cómo buscamos la forma de organizarnos mejor. ¿Alguna duda ustedes con respecto a este trabajo? Más que nada por si llegamos muy sobre la hora cuando terminemos la clase y no podamos avanzarlo. ¿Alguna cuestión importante que quieran charlar sobre eso? Profe, sí. Sí, dime. Quería ¿Quién saber habla? A ver. Abigail. Abigail, sí. Quería saber si hay un mínimo o un máximo de palabras, de No. expresión o algo, no, libre. No, en este trabajo no, porque depende de cómo cada grupo encare el trabajo y cómo lo haga, ¿sí? No vas a poner es imposible que pongas 3 páginas o 4, es imposible porque es un trabajo más extenso, pero la idea tampoco es que hagas una monografía de 50 páginas, ¿sí? Entonces, Claro. que sea medido, que contemple solamente lo pedido, lo solicitado, y si hay material extra y videos o todo lo que ustedes quieran subir después como complementario para promocionar su destino, porque en definitiva lo que yo les pido ahí es que ustedes trabajen como una agencia de viajes y que puedan promocionar el destino que ustedes eligieron, pueden subir esos links y esos de videos y demás al espacio del foro que vamos a habilitar para eso. Yo les pedí ahí en el trabajo que no subieran videos o que no presentaran videos el día de la exposición, porque ustedes ven que se traba mucho, que depende de la conexión del que esté pasando el video, que a veces el sonido falla, bueno, un montón de cosas, entonces la idea sería tratar de evitar esos problemas. Pero Abigail, en cuanto a extensión, lo que ustedes consideren, sí. ¿Alguna cuestión más? ¿Alguna duda sobre las consignas? Bueno, igual pueden ir consultando ahí por el foro, así que va a estar todo bien y yo les respondo en la medida de las posibilidades, ¿no? Porque a veces se me pasa un día que no respondo y a veces, en esto de la virtualidad, a veces el no responder rápido parece como que uno no está atento, pero a veces hay otras cuestiones que uno se aboca a otras cuestiones y no las puede resolver. Así que paciencia con eso. Yo intento entrar todos los días al campus. Hay días en los que el trabajo me desborda y no lo puedo hacer, pero sí voy a ir avanzando con eso. ¿Alguna otra consulta sobre ese trabajo práctico final? Hay una presentación como en este espacio, vamos a hacer el grupal, así que nos vamos a ir organizando. Nada, bueno. Somos 16 nada más, así que vamos a arrancar. Nada más no, 16, hemos mejorado en 3 desde que arrancamos 4, así que vamos a arrancar con la presentación. Yo voy a compartir pantalla, voy a apagar mi cámara así no se me corta y nada de estas cuestiones, y voy a poner a grabar. A ver, arranquemos. Bueno, hoy vamos a... Vamos a ir. No me había logueado con mi Dropbox. Espérenme, a ver si lo puedo lograr ahora. Ahí lo estoy haciendo. Ahí está. Perfecto. Espera que arranque a grabar. Recording is on. Perfecto. Bueno, como les decía recién, lo que vamos a arrancar a analizar hoy es un resumen y una presentación de la unidad 5 y 6,
que son las unidades que nos quedaron pendientes ahí como para empezar a trabajar en esta segunda parte de nuestra clase, de nuestra materia de introducción al turismo. ¿Ustedes ya están viendo la presentación? Sí, Sí. profe. Ah, perfecto. Sí, Bueno, buenísimo. Entonces empezamos a trabajar. De nuevo, como siempre les digo, si hay algo que no se entienda o hay algo que quieren ustedes profundizar un poquito más sobre la clase, por favor me frenan, me dicen, profe, necesito esto, vamos avanzando. Recuerden que esto es un resumen de los temas como relevantes de las dos unidades, no es el contenido total lo tienen dentro de las clases y también acompañando con la bibliografía obligatoria y en algunos casos complementaria. Recuerden también que hay videos que son muy importantes que ustedes puedan mirar, porque es una forma mucho más rápida de abordar un contenido. Lo habrán visto en la última clase que les subí ayer, que tiene que ver con calidad, y lo vamos a ver hacia el final de la clase de hoy. Pero es importante que puedan ver los videos, porque esos videos que son cortitos les van a permitir de un pantallazo más gráfico y mejor presentado que una clase, porque es más dinámico y más divertido. Esos contenidos que yo quiero que ustedes sepan, porque es importante para conocerlos. Bueno, entonces, de esta forma vamos arrancando la unidad 5 en primer lugar, donde nosotros empezamos a ver ya en esta unidad al Estado. ¿Sí? Si nosotros bien ya habíamos avanzado en la unidad 1 cuando presentamos los actores que conforman la actividad turística, habíamos presentado al Estado como al actor público, como uno de los fundamentales dentro de la organización de la actividad. En esta unidad la vamos a ver en profundidad y un poquito más las acciones en nuestro país. Esta es una definición que ustedes la tienen dentro de sus clases, en el cual dice que el Estado es un conjunto de organizaciones que en su totalidad poseen la facultad de establecer las normas que guiarán a una determinada sociedad, ejerciendo su poder en un territorio determinado. Esto quiere decir que el Estado está presente dentro de los territorios, que a su vez es el encargado de llevar adelante aquellas acciones que van a encaminar y que van a guiar el desarrollo el desarrollo de un determinado territorio, de un determinado país. ¿Sí? Después el Estado vamos a ver que tiene distintos niveles, pero en líneas generales es un conjunto de organizaciones. ¿Sí? Nosotros vamos a ver que el Estado se conforma por varias organizaciones y después los vamos a dividir, o lo vamos a divisar, mejor dicho, en estos, por ejemplo, en nuestro país, en los ministerios, en las secretarías, en las diversas formas en las que se construye el Estado. El Estado es un conjunto de organizaciones, pero que a su vez es llevado adelante por un poder político determinado, que en nuestro caso y en nuestro país es elegido libremente. Nosotros vivimos una democracia, por suerte, y no me ven, pero estoy cruzando los dedos que así sea por siempre, porque hemos vivido épocas que no lo eran. Y la democracia nos permite elegir libremente el poder político que la mayoría de un pueblo quiere en su gobierno. ¿Para qué? Para llevar adelante ese conjunto de acciones que va a permitir a ese territorio exclusivo o determinado avanzar en su vida o en su dinámica diaria. Entonces no debemos confundir lo que es Estado con lo que es el poder ejecutivo y lo que es el poder político que lleva adelante esas acciones. ¿Sí? Ustedes van a poder determinar que un poder político es el que cambia cada 4 o cada 8 años en nuestro país, dependerá, y que lleva adelante esas funciones en el poder ejecutivo y que permite que el Estado, ¿sí?, pueda cumplir con sus funciones y llevar adelante la vida de la sociedad en la cual está ejerciendo. Para llevar adelante todas esas funciones, ¿sí?, o para poder llevar adelante la vida de ese territorio, el Estado se tiene que valer o se apoya en 3 elementos fundamentales, ¿sí?, que deben existir en todo territorio para que el Estado pueda ejercer y para que ese poder político, a través de su poder ejecutivo y de todo el aparato político que desarrolla, lleve adelante la vida de ese territorio. En este caso es la población. Esos 3 elementos fundamentales son la población, el poder y el territorio. Son elementos indispensables en un Estado. La población,
Y acá hablamos de ese conjunto de personas que viven en ese determinado territorio. Pero no solamente que viven, sino que son, como dice ahí, quizás transeúntes o lo que nosotros llamamos turistas, que son personas que están en un determinado tiempo, en un determinado territorio, conviviendo y haciendo uso de las riquezas o de las actividades que se desarrollan en ese país. Entonces, la población somos nosotros, en Argentina, que vivimos acá, pero también el Estado tiene la facultad de guiar a las personas que nos visitan, ¿sí? Guiar en el sentido de establecer normas, decretos, reglamentos y llevar la vida en orden para que esas personas que transitan nuestro país libremente también se atengan a esos reglamentos que el Estado, en este caso nacional, está implementando. Por eso la población abarca esos dos conjuntos y yo acá le estoy relacionando, ¿no? Lo que es a nivel general y lo que es particularmente con la actividad turística. El poder, el otro elemento importante del Estado, es la capacidad de dominio que tiene que tener el Estado. ¿Sí? Es un dominio que, como les dije antes, democráticamente el pueblo elige a un representante para que los domine. Los domine en el buen sentido, ¿no? La dominación como se puede conocer en países de Medio Oriente, por ejemplo, sino el poder en el cual nosotros encontremos esa guía en la que la mayoría eligió que sea conducida por un poder político. Y como dice ahí, la definición o la caracterización de poder es la capacidad de ejercer cierto dominio y control sobre las personas, y de ese modo tener la capacidad de reglamentar su comportamiento y sus actividades. Poder legítimo porque es un poder otorgado por el pueblo a través de un voto democrático libre, en el cual nosotros podemos estar de acuerdo o no de quién ocupa ese rol político, pero el pueblo eligió democráticamente. Y esto ocurre en casi todos los países del mundo, salvo algunas regiones más complicadas, pero esto es así a nivel mundial. Y acá encontramos en el poder también esto de ejercer el poder en los turistas que nos vienen a visitar, ¿no? Y en los turistas también nacionales, o sea, bien pensado no sé, en turistas que vengan de China a visitarnos nosotros, bueno, se tienen que atender a los reglamentos, a las formas de vida que se imponen en nuestro territorio, y eso es lo importante, ¿no? Cuando nosotros también viajamos a otros lugares, entender que tenemos que guiarnos por esos reglamentos y esas leyes. ¿Sí? Si alguno de ustedes tuvo la posibilidad en algún momento de salir de nuestro país y viajar por cualquier país del resto del mundo, sabe que hay que cumplir con ciertas condiciones que quizás acá en Argentina no son comunes. Pero bueno, eso es el poder que tienen los estados. Y el territorio es otro elemento. Perdón, antes de pasar a territorio, el poder también tiene que ver con lo nacional, ¿sí? Porque quizás hay decretos y reglamentos que rigen en cierta provincia y que no rigen o no se desarrollan en otra. Entonces también el poder tiene que ver con lo local y con lo regional, ¿no? Dentro de un mismo país. Y ahora sí pasamos al elemento territorio, que tiene que ver con los límites geográficos en los cuales, o hasta los cuales, ese poder político se extiende, ¿sí? Hasta dónde llega el límite del poder político del Estado. Entonces hablamos de un espacio físico determinado en el cual ese Estado va a ejercer su dominio y va a ejercer su poder, en el cual reside esa población que lo eligió libremente para poder guiar las actividades del país. Entonces, de nuevo, para resumir, tres elementos constitutivos importantes: la población, el territorio y el poder conforman lo que es el Estado. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, profe. Bueno, genial. Está grabando, ¿no? Por las dos, yo no veo la pantalla, yo solo veo la presentación. Sí. Bueno, genial. Avanzamos, seguimos. Dentro de estas resumen de lo que es el Estado, tenemos ciertas, o podemos atribuirle al Estado ciertas facultades y ciertas obligaciones que tiene para con su población, ¿no? Sobre la población en la que ejerce ese dominio. De todos esos elementos sobre los cuales el Estado ejerce su facultad, vamos a centrarnos en los que son la parte económica, porque es lo que nos relaciona con nuestra actividad, ¿sí?
Entonces, dentro de esas actividades económicas o de esas acciones dentro de la economía que debe ejercer el Estado, encontramos como elemento fundamental esta posibilidad o esta obligación de generar empleo, para las personas que residen ahí. Espérame que voy a tomar un poquito de agua. Ahí está. La necesidad de generar empleo para que las personas que habitan ese territorio tengan la libertad de poder vivir libremente y de poder realizar las acciones que quieran. El tema de mejorar los niveles de productividad y competitividad tiene que ver con la generación de espacios de trabajo, alimentar la producción del país, o sea, fomentar el trabajo, fomentar que las organizaciones sean competitivas para que pueda existir el libre comercio y que pueda existir esto de la posibilidad de comercializar en un país o de trabajar en actividades económicas, y que esas actividades generen empleo, generen dinero en las personas, que esas personas obtengan dinero a través de su trabajo, que ese dinero que obtengan les permitan vivir dignamente o vivir. Hoy estamos en una crisis muy importante, pero esto de generar el empleo y generar las posibilidades de trabajo es importante, porque lo que permite esto de fomentar el empleo y fomentar el trabajo y generar que la economía se mueva dentro del territorio en el cual el Estado ejerce, ayuda a superar o contribuye a que la pobreza no sea tan elevada en los territorios, sino que los niveles de pobreza sean los más bajos posibles, que los equilibrios territoriales estén nivelados, o sea que dentro de las posibilidades o de la mejor forma posible no exista estos desequilibrios en cuanto a economía, digo, ¿no? Que nosotros que vemos constantemente, esto de las poblaciones más ricas en detrimento de las poblaciones más pobres. Entonces el Estado lo que tiene que fomentar, y actualmente es una política de Estado y es muy importante que así sea, que los equilibrios territoriales no sean tales, sino que pueda existir una cierta. Nunca en la vida vamos a encontrar que que el desequilibrio de la balanza entre ricos y pobres sea igual, o sea, que esté equilibrado, que haya mismos ricos al mismo nivel que la pobreza. Eso es imposible porque en ningún país del mundo pasa eso, pero sí los estados y los gobiernos tienen que tratar de que esos equilibrios sean lo más cercanos posible a que la población pueda vivir dignamente, tanto los más ricos como los más pobres, y obviamente las poblaciones que se encuentran en el medio de este análisis puedan también mantener su equilibrio económico. Esto se da con la generación de empleo, el fomento a la actividad empresarial, las inversiones económicas que hacen los estados. Esto provoca la generación de empleos. Esto es esta la situación donde más o donde mejor vamos a encontrar la responsabilidad del Estado en esta materia económica. Esto lo que va a hacer es acompañar el desarrollo de los territorios. Para que esto pase, los estados desarrollan estrategias, crean políticas o proyectos económicos, fomento a las empresas, como les decía recién, inversiones, la atracción de inversores privados para ciertos territorios. Esto tiende a provocar que los territorios se desarrollen, crezcan y se genere esa dinámica en las economías. Y por supuesto siempre pensando desde el desarrollo local, desde las pequeñas comunidades que menos progreso o menos posibilidades de progreso tienen, para fomentar ese desarrollo que se da en esos territorios. Hablamos de desarrollo local, desarrollo endógeno, desarrollo territorial. Esas son las palabras que nos marcan las acciones del Estado. Lo que decía hace un rato, que estos niveles en donde el Estado alcanza o tiene su autoridad se dividen en niveles, y vamos de los niveles más altos como un nivel nacional, donde el Poder Ejecutivo, el Estado, el presidente es el que organiza las funciones hacia todo el país. Nos dividimos también en poderes provinciales y municipales, donde cada uno de ellos tienen sus competencias, donde cada uno de ellos ejercen autoridad en un territorio para una población. En cada uno de estos tres,
niveles donde el Estado tiene su participación, y obviamente que es algo obvio lo que estoy diciendo, o generalmente uno entiende que esto funciona así, pero lo rico de esto es entender que cada uno de estos niveles de autoridad en los cuales el Estado participa tienen esos tres componentes que yo les mencionaba al principio, y cada uno de ellos se debe adaptar o debe trabajar con realidades diferentes. ¿Sí? No podemos, podemos pensar, por ejemplo, el desarrollo territorial y las competencias territoriales que tiene un gobierno de Quilmes, por ejemplo, comparado con el desarrollo territorial que tiene el municipio de Tartagal en Salta, ¿sí? Los desarrollos deben ser iguales, o sea, cuentan con los mismos elementos, pero tienen diferentes realidades. Por eso las competencias territoriales de cada espacio son diferentes y cada gobierno, depende del área, tiene que acomodarse a esas realidades. Pero nunca perder de foco lo que vimos hasta ahora, los elementos constitutivos importantes, las competencias en materia económica, porque es lo que estamos viendo nosotros, y la autoridad que ejercen sobre ellos, ¿sí? Y la importancia que tiene para las poblaciones. Eso fue como en líneas generales, ustedes lo tienen mucho más desarrollado, pero como para entender, tampoco vamos a ir mucho más de lo que yo dije, ¿no? Para entender cuál es el rol del Estado en cualquier país y en el nuestro específicamente, y para entender cuáles son los elementos que nosotros desde el turismo vamos a analizar para entenderlo y encontrar las responsabilidades del Estado en esa materia. Entonces vamos a abordar lo que es el turismo, la relación entre turismo y Estado en nuestro país. Fíjense ahí, la imagen es muy elocuente porque muestra la diversidad territorial, la cantidad de provincias que nuestro país tiene, y en estas provincias que se dividen por regiones turísticas, las realidades que tienen cada uno de ellos, los desequilibrios territoriales que hay, ¿sí? Esto de la concentración de la riqueza en Buenos Aires, obviamente que es un problema que viene desde la fundación de Buenos Aires, ¿sí? Hablamos del 1800, donde el poder siempre entraba, o el comercio siempre entrando por Buenos Aires, y por eso Buenos Aires es la ciudad más rica de nuestro país. Pero bueno, el desequilibrio territorial hacia el resto del país se nota, y por eso siempre es bueno pensar en proyectos federales de turismo o de cualquier actividad económica, ¿no? Un proyecto federal implica pensar en un país entero, en su conjunto, ¿sí? Las realidades de todas las provincias y de todas las personas que habitamos este país. Por eso cuando ustedes escuchen hablar de un proyecto federal, esto implica tener en cuenta las realidades de todos los habitantes de nuestro país, desde aquel que vive en la punta del país, en la punta sur, ¿no? Pues depende cómo lo veamos, aquel que vive en Tierra del Fuego, en Ushuaia, que es la ciudad más austral del mundo, hasta aquel que vive en la puna de nuestra provincia de Jujuy, en la puna allá en el límite con Bolivia, ¿sí? Todas esas realidades tienen que estar incluidas en proyectos estatales y obviamente, en nuestro caso, pensadas en el turismo. Por eso cuando ustedes empiecen a verse en proyectos turísticos, van a ver que se habla de la federalización del turismo. Un turismo pensado en todo el país, que creo que es lo más rico, ¿sí? Porque un turista cuando viene a nuestro país, en su mayoría, y por suerte fue cambiando a través del tiempo, en su mayoría entran por Buenos Aires, porque Buenos Aires siempre tuvo, hasta hace 8 años atrás más o menos, promedio, siempre tuvo la concentración del único aeropuerto internacional que existía en el país. Fíjense el tamaño que tiene nuestro país, y el único aeropuerto internacional que tenía era Ezeiza. Entonces, todos los turistas del mundo que querían visitarnos entraban por Ezeiza. Fíjense la concentración de la riqueza en la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Porque todos los turistas sí o sí debían entrar por Buenos Aires, y las mayores riquezas quedaban en Buenos Aires porque el turista, por lo general, pernoctaba una noche en Buenos Aires y después podía viajar hacia el resto del país. Gracias a los proyectos federales de turismo a partir del año 2007, 2008, empezó a federalizarse todo lo que es los aeropuertos. Y hoy encontramos aeropuertos internacionales en Mendoza, en Córdoba, en Misiones,
donde los turistas no pasan por Buenos Aires, no necesariamente pasan por Buenos Aires. Y eso habla de una federalización del territorio y un intento de equilibrar los desequilibrios que existen, en materia turística hablo, ¿sí? Ya todos los ingresos no solamente entran por Buenos Aires. Y avanzo, porque si no me quedo. Y sigo hablando de esto que es muy rico. ¿Y por qué es importante pensar el turismo desde las actividades del Estado? Porque ya lo vimos, como decía antes, en las unidades 1, en la unidad 1, que la actividad turística necesita de la participación de estos. Nosotros nombramos 4 actores, ¿sí? El público, el privado, la comunidad y al turista, pero en cuanto a pensar el desarrollo de la actividad turística, el Estado trabaja con estos 2 otros actores, la empresa y la comunidad, porque los objetivos del Estado, como venimos diciendo, es equilibrar la balanza de pagos, no, ya me fui a otro tema, equilibrar el desarrollo económico del país. Y eso se logra si las empresas privadas y la comunidad encuentran un equilibrio sano en su desarrollo, ¿sí? Fomentamos la llegada del turista porque son los que van a traer divisas y son los que van a generar el ingreso de dinero generado en otro espacio económico. Pero el Estado debe pensar en el desarrollo del turismo con estas realidades, las de sus empresas y la comunidad. Todos deben funcionar sinérgicamente, porque cada uno tiene responsabilidades, funciones, debe de realizar actividades para lograr el objetivo común, que es, en este caso, que el turismo sea una actividad fundamental en las economías. Lo era, ¿sí? Y ahora ustedes lo verán claramente en todas las estrategias que se están haciendo para lograr armar o trabajar en turismo en esta pandemia que es terrible lo que está pasando. Y a pesar de todo esto, cómo el Estado se está esforzando muchísimo para que el turismo se pueda practicar. No va a ser lo mismo, no va a ser lo mismo de lo que fue antes, no todo el mundo va a viajar, no todo el mundo va a poder hacer turismo, pero en este esfuerzo que está haciendo el Estado para posibilitar, por ejemplo, con la preventa de turismo, después si ustedes quieren hablamos un poco de eso, la preventa de paquetes turísticos, la devolución del dinero para gastar nuevamente en turismo, todo esto es acciones que hace el Estado para fomentar el desarrollo de la actividad y en un turismo interno, nacional, donde nos movamos dentro del mismo país, porque es sabido, y la Ley Nacional de Turismo lo dice, que nuestra actividad turística es fundamental para la economía nacional. Y lo están viendo claramente ahora con este desarrollo que están haciendo para fomentar la actividad turística. ¿Y por qué hace esto? ¿Por qué el Estado se fortalece o fortalece la actividad turística? Porque lo que tiene que hacer es, obviamente, trabajar en su objetivo de mantener la actividad económica para sus residentes en las condiciones tan extremas en las que estamos viviendo hoy, pero en líneas generales lo que hace el Estado es mantener la competitividad del país, lograr que todos aquellos que participamos de una manera directa o indirecta de la actividad turística podamos formar parte de ella y podamos lograr en conjunto fortalecer la competitividad del país en materia turística. El Estado nos va a brindar las herramientas. Si yo tuviera mi hotel, el Estado me va a ayudar, si hablamos en pandemia en esta época, con incentivos, con esta posibilidad de la preventa turística con ciertas condiciones favorables para los turistas, pero también me va a ayudar, como decíamos en la unidad 1, con la creación de, no sé, la instalación de tendidos eléctricos, la llegada de agua potable, el asfalto, las comunicaciones, el servicio de recolección de residuos, la limpieza de los espacios públicos. Todo eso, por más que uno piense que es muy pequeño y que son acciones muy chiquitas, todo eso en conjunto contribuye a que el país en materia turística pueda fomentarse o pueda crecer de cara al visitante turístico. Y eso lo vemos, las acciones del Estado y el objetivo de esta administración pública, quien lleva adelante el ejercicio del poder político, sus acciones llegan
a los dos actores importantes, o a los dos espacios importantes del turismo, que son las empresas, por un lado, pero también los destinos. Y en los destinos recuerden que no hablamos de destinos de manera efímera, digamos, de manera que no existe, porque si yo te hablo de un destino turístico, ahí incluimos a todos, tanto a las empresas, pero principalmente a la comunidad, a quienes están viviendo y habitando ese territorio. Porque el objetivo del Estado es mantener las condiciones de fomento al empleo, de actividad económica que nos permita subsistir a las comunidades. Y también a las empresas, porque sin las empresas el Estado no puede ejercer ningún tipo de actividad. El Estado no es dueño de los hoteles, salvo complejos turísticos, perdón, salvo los complejos turísticos de Chapadmalal. Espérenme porque me voy. Ahora estoy de vuelta. Salvo los complejos, les decía, salvo los complejos turísticos del Estado, que tienen Mar del Plata y en Embalse en Córdoba, en Embalse Río Tercero en Córdoba, salvo esos hoteles que son propiedad del Estado, el resto de las empresas son privadas. Entonces lo que hace el Estado es fomentar la llegada de inversiones privadas para generar el comercio, para generar hoteles que se asienten en el lugar, para generar el empleo y las actividades. Entonces, los objetivos de esa administración, de ese Estado que está llevado adelante por el poder político, es generar las condiciones adecuadas para que esa competitividad se dé en el espacio territorial, para las empresas, para las comunidades y también para el turista que nos va a visitar, porque en definitiva ese es el objetivo final, que vengan turistas, que nos visiten y que puedan entrar o generar el ingreso de divisas a nuestro país para todo lo que vimos en Unidad 1, ¿no? Nuestro pie es la Unidad 1, para generar ese efecto multiplicador de la economía. Otro tema importante que vimos allí fue en la Unidad 5, que se abordó, fue el tema de las políticas turísticas. Bueno, las políticas turísticas son todo lo que la materialización de las acciones que el Estado quiere llevar adelante. Entonces, el Estado, para poder ejercer su poder y poder brindar ese bienestar a la población, lo que tiene que hacer es transformar las acciones que quiere realizar en acciones concretas, se transforman en acciones que hagan posible esa materialización de lo que pretende el Estado. ¿Y cómo lo hace? Lo hace a través de políticas, o sea, a través de acciones que lo que van a hacer es a fomentar, ayudar, como dice ahí, fomentar, procurar el crecimiento y la calidad y la cantidad de turistas que permanecen en los destinos turísticos. Entonces, tomando la información del entorno, o sea, todo lo que ocurre alrededor de la actividad turística, absorbe toda esa realidad y entiende o interpreta cuáles son las necesidades que tiene esta actividad y las traduce, esa interpretación que hace, lo traduce en políticas turísticas, que van a estar obviamente acompañadas de políticas nacionales. Por eso un poder político tiene una estrategia en un territorio. Ustedes van a ver, por ejemplo, analizando hoy en día lo que pasa en materia turística, todas las políticas turísticas que decide el ministro Lamens en acciones concretas van en línea directa con las líneas que marca el Poder Ejecutivo. No va a estar desviado, no va a fomentar otro turismo, por ejemplo, que no vaya en línea o a favor de las políticas nacionales. Siempre todo está marcado bajo el paraguas o bajo la gran influencia que hace el Estado Nacional, porque tiene una política definida. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Sí, sí, perfecto. ¿Sí? Bueno, buenísimo, genial. Entonces, esas políticas que decide ese Estado llevar adelante, lo hace con un objetivo principal, que es favorecer el crecimiento, la llegada de turistas, la visitación, y por supuesto que atrás de todo esto está el ingreso económico, que es lo que va a permitir a ese destino
crecer. Y si sumamos destinos, realidades individuales, lo podemos traducir en el país, ¿no? En la actividad macro turística de nuestro país. Entonces, las políticas turísticas son muy importantes de tomar y de determinar, porque eso es lo que nos va a ayudar en materia turística a crecer en esta actividad. Nosotros tuvimos a partir del 2011 o hasta el 2011 tuvimos poco interés de los gobiernos o un escaso interés en materia turística, pensando en cómo se materializaba institucionalmente esa importancia. ¿Qué digo? Hasta el 2011 nosotros tuvimos secretarías de turismo en nuestro Estado Nacional. A partir de la sanción de la ley de turismo en el 2005, o la reformulación mejor dicho, ¿no? Y con las acciones que se empezaron a hacer a partir del 2005, en el año 2011 nuestro país pasó de tener secretarías de turismo a tener ministerios de turismo. Un ministerio que va a depender directamente del presidente o de la presidenta en ese momento. Luego, en el 2018, nuestro Ministerio de Turismo fue degradado de nuevo a Secretaría de Gobierno de Turismo, y ahora, por suerte, y yo celebro muchísimo la acción, a partir del 2020, ahora, cuando asumió el nuevo gobierno, se volvió a otorgar la calidad de ministerio a la actividad que nos regula. Y ustedes se preguntarán, ¿qué diferencia hay entre una secretaría y por qué un ministerio y por qué esto? Bueno, el hecho de que un ministerio exista, que nuestro país tenga ministerios de turismo, ministerio de salud, ministerio de educación, habla de la importancia que los estados o el poder político le otorga a cierta actividad. La importancia en cuanto a presupuesto económico para hacer acciones, importancia de las acciones que se toman en materia del desarrollo del país, cantidad de personas vinculadas laboralmente para desarrollar esas acciones, ¿sí? Entonces, creo que el hecho de tener un Ministerio de Turismo habla de la importancia de que nosotros tengamos una actividad económica muy importante. Como les decía, recién en el 2011 tuvimos un Ministerio de Turismo. Siempre fue una secretaría o subsecretaría de turismo, donde los presupuestos eran mínimos y las acciones también eran mínimas porque no se contaba con el apoyo económico necesario. El hecho de pasar a ser ministerio le otorgó una jerarquía muy importante, y eso hizo que el país, a partir del 2011, creciera turísticamente por las acciones que se llevaron adelante. Eso es una política del Estado Nacional en materia de desarrollo del turismo. Ahora, cuando veamos la ley, vamos a avanzar un poquito más sobre eso, pero en líneas generales quería contarles esta diferencia entre un ministerio y una secretaría. Esto también lo tienen en las clases, y en líneas generales las responsabilidades del Estado son siempre fortalecer, favorecer, procurar que los estados, que las personas que habitan un determinado territorio puedan desarrollarse libremente, por supuesto, pero también acompañadas por el Estado, un Estado presente. Hablamos en materia turística de infraestructuras y servicios públicos, que se puedan desarrollar nuevas tecnologías aplicadas al desarrollo del turismo. El tema de las leyes, es importantísimo que exista una ley de turismo, que existan decretos reglamentarios, ordenanzas, legislaciones. Eso es lo que hace posible que el turismo se desarrolle dentro de los parámetros que los estados consideran necesarios, obviamente que contemplan todas las realidades y hacen posible que la actividad se desarrolle en ese marco legal. Siempre pensando, y últimamente más, o sea, desde fines del siglo pasado, la protección del medio ambiente es materia importante en todos los estados, pero fuertemente ahora van a ver que se van a dar mucho más esa importancia o esa atención, y siempre los estados tienen que fortalecer las capacidades locales. Es una responsabilidad fomentar que todo lo nacional sea revalorizado. De nada nos sirve, o sí sirve, ¿no? No quiero desvalorizar
ni hablar mal de empresas extranjeras que vienen a nuestro país a sentar sus emprendimientos o sus desarrollos inmobiliarios, por ejemplo. Pero de nada sirve tener una hotelería de lujo, de nada sirve, no, acompaña por supuesto muchísimo, pero sería mucho mejor tener cadenas, por ejemplo, hoteleras nacionales. ¿Por qué digo esto? Porque las grandes cadenas hoteleras de nuestro país son de capitales extranjeros. Y cuando hablamos de un Sheraton, un Hilton, un Four Seasons o demás integrantes Marriott, que ahora llegó hace poco a Buenos Aires, o instaló un nuevo hotel, que es el Hotel Panamericano, dejó de ser de capitales nacionales y pasó a ser de cadena Marriott, o sea que fue vendido a una cadena internacional. Esto habla quizás de que la hotelería va a mejorar, va a ser mucho más siguiendo estándares de otros países o siguiendo formas de trabajo de otros países, pero se pierde un poco el dominio y el ingreso de dinero que quede dentro de nuestro territorio. Porque para decir un ejemplo burdo, pero para que sea bien gráfico, si ustedes pagan 1.000 pesos de noche de alojamiento en una habitación de Hotel Marriott, sale muchísimo más, pero para hacer un ejemplo claro, de los 1.000 pesos que ustedes abonan una noche de alojamiento en un Marriott, el 80% o el 60% aproximadamente sale de nuestro país, se va a la cadena, ese dinero. El resto queda en el país con el pago de sueldos, inversión y demás, pero la gran mayoría de los ingresos económicos salen de las fronteras de nuestro país. Por eso el tema del fortalecimiento de las capacidades locales. Es mucho más importante para un país fortalecer las empresas nacionales, porque todo lo consumido queda dentro de nuestro territorio, que pensar y favorecer la llegada de empresas extranjeras. Es un gran debate, es un tema que va a faltar muchos años para que se resuelva. No sé si nosotros lo llegaremos a ver porque nuestra industria necesita más desarrollo, industria en general, ¿no? Pero es responsabilidad del Estado favorecer e incentivar estas actividades nacionales. Y como les decía hace un rato, nuestro país, o nosotros estamos regidos por una ley, la Ley Nacional de Turismo, que es la 25997, que es una ley que se sanciona en el año 2005, que en realidad no es sancionada de cero. Nosotros tenemos una ley una ley de turismo que viene del año 58. Desde el año 1958 hasta el año 2005 nos regimos por la misma ley de turismo, ¿sí? Totalmente obsoleta para el año 2005. Yo hoy en día diría que deberíamos volver a reformular esa ley y tener en cuenta otras condicionantes, pero estamos dentro de todo trabajando con una ley moderna, ¿sí? En el año 2005, al verse la potencialidad y la capacidad de atraer negocio que tenía el turismo, es cuando comienzan a trabajarse desde el Estado Nacional en favorecer al turismo como una actividad imprescindible, funcional a los intereses de los países y que proyectaba todo el esfuerzo que el país podía hacer para atraer divisas y levantar el país. Si ustedes se sitúan en el año 2005 en el país y la realidad que teníamos en ese momento, veníamos de la crisis del 2001, 2002 y todo lo que implicó todo ese periodo complicado que fue la década del 90 en nuestro país. Y en el año 2005 lo que hizo el gobierno fue reformular esa ley y tomar la realidad actual, de 2005, ¿no? Y trabajar en favor del desarrollo del turismo. Lo que se pretendía era que se convirtiera en una herramienta para fomentar la actividad turística, favorecer el desarrollo, promocionarla y mejorar el control de la actividad, porque no estaba en manos del Estado hasta ese momento el desarrollo total de la actividad. Pero se convirtió en una política de Estado, que eso fue fundamental, porque a partir de ahí se la empezó a considerar una actividad socioeconómica, así lo dice la ley. Si ustedes la leen en los artículos y en los puntos que yo les marqué ahí para que se consideren, la ley es un tema de nuestra materia,
Es una actividad socioeconómica, ustedes ya saben qué significa eso, estratégica y esencial para el desarrollo del país. Eso es importantísimo. Socioeconómica, estratégica y esencial. Y además, prioritaria dentro de las políticas de Estado. O sea que se convertía en un arma para poder ayudar al desarrollo del país. De nuevo, pensemos año 2005. Fue declarada una actividad de interés nacional, por lo cual todos los recursos estaban puestos a disposición de la actividad. ¿Qué pasó? Se proyectó al turismo, con todo el amplio abanico de beneficios que tiene, que ustedes ya lo saben, como que iba a ayudar y que iba a contribuir a que el país pudiera, no digo que se apoyaba solamente en el turismo, pero el turismo se convirtió en una herramienta estratégica para que el país pudiera salir de su crisis. ¿Y cómo fue? Bueno, el objetivo que se estableció la ley fue el fomento, el desarrollo, la promoción y la regulación. Y tanto de la actividad como de los recursos, o sea, que se iba a trabajar muy fuertemente en los recursos tangibles, que son las estructuras, las infraestructuras, el patrimonio, pero también con lo intangible o con lo que le otorga un valor diferencial, que son los recursos humanos, ¿sí? Por supuesto, acá ustedes ven que siempre se apoyó en los recursos y en los atractivos nacionales, en favorecer ese desarrollo, en la conservación, en la protección, sabiendo que eso es un trabajo futuro, o sea, es proyectar a largo plazo, porque sabemos que los recursos son escasos, los recursos naturales se agotan, los recursos naturales pueden ser devastados si no son trabajados de la manera más eficaz o de la manera más recomendable, si se quiere, para que funcione a lo largo del tiempo, y el Estado comienza a trabajar en favor de estas acciones. La ley se basa en estos principios, es lo que nosotros vamos a estudiar, ¿sí? En rasgos generales, no vamos a estudiar los artículos, ni nada que sea pormenorizado, pero sí vamos a ver cuáles son los principios y cuáles son las herramientas de esta ley. Por un lado tenemos estos principios que son la facilitación, y ahí los vamos a ver, la facilitación, el desarrollo social, económico y cultural, el desarrollo sustentable, la competitividad, la calidad y la accesibilidad. Esos 6 pilares, esos 6 principios en los cuales la ley se basa, son sobre los cuales se van a desarrollar todas las actividades turísticas, teniendo en cuenta todos esos objetivos. Fíjense, la coordinación y la integración de todo el país, ahí hablamos de integración normativa, o sea, el establecimiento de leyes, decretos, reglamentos, que sean congruentes y que estén relacionados a lo largo y a lo ancho de nuestro país, tanto para actores privados como actores públicos, todos trabajando para que el turismo sea una actividad fundamental en la economía nacional. Por eso es un desarrollo social, económico y cultural, porque esa ley reconoce como un derecho social y económico para todas las personas que habitamos este territorio. El turismo es un derecho, y eso tiene que quedarles claro a ustedes y se les tiene que instalar en su cabeza de futuros hoteleros o futuros trabajadores de la actividad turística. Las personas tenemos el derecho a hacer turismo, porque lo hemos conquistado a través de la historia. Entonces, quienes trabajamos del turismo en cualquier espacio, desde la capacitación hasta quien, por ejemplo, no sé, trabaja en la limpieza de una plaza pública o de un atractivo turístico, trabaja en un parque nacional, todos, los hoteleros, los gastronómicos, quienes alquilan un auto o quien presta un servicio de excursión, visita guiada, todo lo que entra en juego. Todos somos parte de esa actividad turística y todos tenemos la posibilidad de vernos beneficiados por esta ley, ¿no? que contempla la actividad turística. Pilar en el desarrollo sustentable, porque la preservación de los recursos es clave hacia largo plazo. La competitividad, el hecho de poder ser competitivos en el mercado, tener un producto turístico argentino
que compita en el mundo al mismo nivel. Y ahora vamos a ver si podemos observar un poquito más esto. El tema de la calidad, que lo vimos en esta clase última de la unidad 6, no hay servicios ni productos turísticos que puedan competir en un mercado tan exigente como el turístico a nivel internacional, que no tenga calidad. La calidad es un pilar fundamental y ahora vamos a ver qué es. Y el tema de la accesibilidad, el tema de las barreras, que todas las personas tienen derecho a hacer uso del turismo, sin importar sus impedimentos físicos, que sean temporales o permanentes. Todos tenemos derecho, todos y todas tenemos derecho a hacer turismo, ¿sí? A visitar cualquier destino y que podamos, no sé, hacer rafting o escalar una montaña o tirarnos en parapente. ¿Por qué si yo no tengo la posibilidad de caminar, no puedo meterme al agua? ¿No? Bueno, todas estas cosas fueron consideradas en la ley, todas estas premisas fueron consideradas en la ley y se trabajó muchísimo, ustedes lo habrán visto, si investigaron por ahí o escucharon, todas las herramientas que hay en materia de accesibilidad. Nosotros teníamos una profesora que, no sé si la llegaron a conocer o a escuchar, que era Águeda Fernández, una profesora egresada de nuestra carrera, egresada de hotelería, que hizo 2 maestrías, una chica con una discapacidad muy fuerte, tenía espina bífida, pero súper, súper comprometida con el turismo, fue un referente para nosotros, falleció lamentablemente hace un mes por coronavirus, una profesora que la verdad que una pena, pero se había puesto encima de ella la bandera de la accesibilidad y llevaba adelante proyectos gigantes. Quizás quienes transitaron en la universidad la hayan visto. Águeda andaba en su silla de rueda con su perro Lázaro, su perro guía. Y bueno, era una profe de hotelería y la verdad que luchó muchísimo porque el turismo sea accesible para todos. Lamentablemente la perdimos y una gran pena. Pero bueno, nos dejó mucho trabajo realizado y la verdad que totalmente agradecida de lo que hizo. Y me pongo triste, así que voy a seguir avanzando para no meterme en ese terreno. La ley también tiene herramientas, estas 4 herramientas que ustedes vieron por ahí, son las en las cuales el turismo está basado, el Plan Estratégico Federal de Turismo, el IMPROTUR, el Programa Nacional de Inversiones Turísticas y el fomento, los incentivos al fomento turístico. Todos ellos en conjunto son las herramientas en las cuales el Estado se apoya para poder trabajar, para poder sacar adelante el desarrollo de nuestro turismo. De esto podemos mencionar, no sé si puse, no, de esto nos podemos mencionar al Instituto, al IMPROTUR, que se encarga de la actividad de promoción y difusión de la actividad turística en nuestro país a nivel nacional e internacional. Es un instituto que está conformado por actores privados y públicos, y además también forman parte cámaras, organizaciones, asociaciones, todo aquel o aquella entidad que tenga interés en la actividad turística. Todos ellos en el IMPROTUR trabajan para favorecer la promoción y la difusión de nuestros destinos en el mundo. Yo les dejé ahí varios videos para que vean cuáles son las funciones del IMPROTUR, por más que sean viejos y por más que sean del año 2013, creo que es uno, lo que les sirve a ustedes es ver qué acciones realiza el país en materia de promoción en el mundo, ¿sí? Para atraer turistas. ¿Sí? Cuando ustedes vean que hay una campaña o Argentina participa de una feria en tal país, es de promoción para atraer turistas y obviamente esos turistas traen divisas y eso favorece a las economías. Y los otros 3 no son menores, pero son estratégicos también. El Plan Federal Estratégico, se llama así, Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable, es un plan federal, como les decía antes, fue desarrollado en el año 2005 aproximadamente, lo tenemos vigente hasta el año 2030, en el cual se observa, o se proyectó, mejor dicho, a un país federal en materia turística, y ahí sobre ese plan se asentó lo que yo les contaba al principio, esto de generar
puertas de entradas en otros destinos o en otras provincias, puertas de entradas al turismo internacional. ¿Qué es esto? La creación ni más ni menos que de los aeropuertos internacionales en otros destinos turísticos. Estas son puertas de entradas que favorecieron que el turista ingrese directo a esos países, sí, a esas provincias, sin pasar por Buenos Aires. Entonces lo que se hizo fue federalizar la actividad turística, que el turista chino vaya directamente a las cataratas del Iguazú o vaya directamente a Mendoza para poder recorrer el país, no que venga a Buenos Aires, porque si no se seguía enriqueciendo Buenos Aires y las otras provincias recibían otro tipo de llegada de ese dinero. Y ese plan marcó el inicio y se proyectó en un principio a 2020, perdón, y después, por el año 2016 más o menos, o 2015 más o menos, en esos momentos se lo estiró al 2030 porque, para poder tener acciones a más largo plazo. Y bueno, lo que es programa de inversiones turísticas tiene que ver con el apoyo a los empresarios para poder hacer crecer el sector del turismo en materia de inversiones a los que ya estaban, ¿sí? A los que ya estaban asentados, lograr atraer o hacer crecer sus emprendimientos y también atraer desde el exterior otros emprendimientos del exterior del territorio, digo, ¿no? Y también muchas materias, en muchos aspectos se trajo inversores extranjeros de otros países. Y el fomento turístico, ¿no? El fomentar la actividad, incentivar a través de promociones, de descuentos, de retenciones en ciertos tributos que pagaban los empresarios o los turistas para fomentar el desarrollo del país. Son todas herramientas en las cuales el Estado se vale para hacer crecer la actividad. Y nada más, en el resumen que les presenté en esta media hora o casi una hora, fue muy así, a largo, a una vista, a largo, los contenidos como una línea del tiempo, a largo plazo, digamos, pero les marca a ustedes las líneas de acción o las líneas de acción, las líneas en las cuales focalizarse y centrarse, ¿sí? Para conocer la actividad turística de parte del Estado. ¿Estamos bien por ahí? Re bien. ¿Re bien? Sí, ¿Sirve la clase así? Estoy tomando agua, por eso quiero descansar. sí. Buenísimo. Está grabando, ¿no? Sí, profe. Buenísimo. Entonces seguimos avanzando porque nos queda un ratito más. Vamos a avanzar ahora en lo que es la unidad número 6, que nosotros allí hablamos de la competitividad en turismo. Y empezamos a presentar la competitividad desde el punto de vista, o yo la presento ahora desde el punto de vista de la transformación de nuestro entorno, ¿sí? Una transformación que podemos situarla allí por la década de los 80 del siglo pasado, donde la globalización se hizo presente en el mundo entero, pero que nuestro país también fue parte de ese desarrollo y de esos cambios en las estructuras del mundo entero, ¿no? Cambios estructurales que tenían que ver con el orden, en el orden político, económico, social, en el mundo entero, lo que trajo consigo cambios, incertidumbres en el contexto empresarial, por estas transformaciones en las cuales nosotros estábamos atravesando, lo que hizo que se tradujera inmediatamente a un cambio y una transformación en la conducta de los consumidores a todo nivel. El hecho de contar con mayor tecnología, con mayor información que nos permita observar qué estaba pasando en el mundo, cosa que antes no sucedía. Eso hizo que el consumidor y el cliente se volviera o comenzara un proceso de transformación diferente, distinto, donde premisas como la sustentabilidad, qué estaba pasando en las sociedades del mundo, todas esas cuestiones fueron configurando, y como yo les decía en la unidad 2, cuando hablaba de las transformaciones de las personas, y cómo esas transformaciones fueron impactando de lleno en el cambio en las personas, ¿no? Y en el cambio en el comportamiento de compra, en el comportamiento de vinculación con las empresas. Y eso, por supuesto, se tradujo a un cambio en la estructura del turismo.
todo lo que era, todo lo que marcó esa transformación por la globalización y por esos cambios que se dieron en el mundo entero, impactaron de lleno en, como decía recién, en la demanda, pero también en la oferta, ¿sí? Tanto empresas como consumidores tuvieron que transformarse porque el mundo empezó a cambiar. ¿Qué nos pasaba en general y en el turismo en particular? Bueno, lo que veníamos trabajando hasta ese momento era un entorno donde, al no haber información de lo que sucedía en otros continentes, en otros países, en nuestros países más alejados, lo que teníamos era una mirada sobre cómo el desarrollo del turismo se estaba dando. Y la OMT en ese momento decía que las ventajas comparativas era lo que marcaba el desarrollo del turismo. ¿Y qué eran las ventajas las ventajas comparativas? La OMT decía que el turismo se basaba en ellas, se basaba en estas ventajas comparativas, porque ellas eran las que tenían el poder de atracción. Esas ventajas comparativas eran los factores propios del destino que hacían o que habían hecho posible que ese destino se convirtiera como tal. Una playa, una montaña, las cataratas, la cultura, la historia, bueno, la razón de ser de ese espacio turístico, ¿no? La OMT fortalecía esa idea porque obviamente yo pienso, me sitúo en ese momento y decíamos, no conocíamos lo que sucedía en otros espacios, salvo lo que nos mostraba la televisión, que en ese momento había 5 canales más o menos. Nosotros no teníamos información, podíamos leer un diario, podíamos entender qué era lo que pasaba en otro lugar, pero no teníamos el nivel de información que existió después de estos procesos de globalización y de desarrollo tecnológico. ¿Qué pasó? Cuando esto comienza a darse, cuando la tecnología empieza a estar en la boca de todas las personas y las empresas empiezan a adaptarse a estos nuevos cambios, este modelo de las ventajas comparativas, donde el destino turístico tiene atracción porque tiene cataratas, tiene atracción o tiene turistas porque tenemos una playa hermosa, tenemos una montaña divina y hacemos una escalada por la montaña, entonces la gente nos visita solo porque nosotros tenemos esta montaña única en el país. Bueno, toda esa estructura que nosotros teníamos hasta el momento comienza a perder vigencia, o sea, comienza a caer esa idea, porque los cambios se empezaron a suceder, empezamos a ver, hablo de plural porque soy parte, era muy chica para los 80, pero soy parte de esa generación que se transformó, que tuvo una visión diferente del mundo a partir de la llegada de Internet. Yo siempre me acuerdo y siempre digo, yo estudié la carrera que ustedes están estudiando, ingresé a la Universidad de Quilmes en el año 95, que muchos de ustedes quizás ni habían nacido. Bueno, yo estaba estudiando en la universidad en ese año. Y yo, para hacer un trabajo práctico, para poder tipear y entregar un trabajo práctico, tenía que pedirle al único vecino de mi cuadra que tenía computadora que me pudiera dejar 1 hora por día para poder tipear mi trabajo, y no teníamos impresora, entonces tenía que ir a la universidad. Era todo un problema, era todo un gran problema, pero nosotros vivíamos con eso porque era nuestra realidad, no conocíamos otra cosa. Cuando empiezan a sucederse todos los cambios tecnológicos, empezamos a ser parte de eso, ¿sí? Empezamos a encontrar esa innovación que se estaba dando, que estaba sucediendo en el mundo. Entonces, el turismo comienza a cambiar. Yo, para el año 98, más o menos, me fui a hacer mis pasantías, viví en Ushuaia un tiempo largo, trabajando en un hotel. Si alguien conoce Ushuaia, trabajé en el Hotel del Glaciar, que es el hotel que está ahí en uno de los lugares más bellos de Ushuaia. Yo trabajaba en el hotel, no me importaba nada, o sea, yo estaba súper feliz de trabajar en ese lugar, pero empezaba a tener un contacto distinto, ¿no? Mi realidad era siempre Buenos Aires. Al irme a un hotel internacional a trabajar y empezar a ver los turistas que llegaban de otro lado, empezaban a abrirse otras conocimientos que no los tenía hasta ese momento, porque mi realidad era, yo vivía en Berazategui, estudiaba en la Universidad de Quilmes, trabajaba en Quilmes, en una pasantía que había en la universidad, entonces la realidad era muy acotada porque no existía otro. Con estos cambios tecnológicos, con la posibilidad de viajar
de conocer otros lugares, conocer otras personas que venían con otros conocimientos de otro lado. Eso empieza a cambiar el mundo, ¿sí? Lo hablo de mi lugar en particular, pero para que ustedes lo puedan extrapolar a todo lo que pasó. Y cambió, se fue transformando el turismo, la demanda cambió porque las empresas, porque la información era diferente, la oferta turística, al ver que la demanda comienza a transformarse y comienza a exigir otras cosas, y la tecnología pasa a ser un elemento fundamental en el turismo, se empieza a transformar también, y los destinos, por supuesto, tienen que innovar también. Y ahí está el Estado, donde los destinos tienen que innovar, el Estado tiene que actuar. Entonces empezamos a pensar, ¿sí? Se empezó a pensar en ese momento, hablamos de finales de... Recording has stopped. Se me cortó la... Ah, porque hace una hora. ¿Alguien puede poner a grabar? Así no corto todo esto. ¿Pueden poner a grabar alguno de ustedes? Voy a hacer el intento, pero no prometo nada. A ver, espera, a ver. Voy a ver si puedo, porque la otra vez se me paró por eso. Bueno, pará, a ver si puedo intentar yo. Ahí volví. Dale, dale. A ver si me está... iniciar. No, no me deja. Bueno, a ver si alguno de ustedes intenta, porque no me deja a mí. Me dice Profe, que... ahí una chica puso que estaba grabando. Ah, genial, entonces me quedo tranquila. Después, pero por favor, si la pueden subir a la clase para que quede ahí asentada en el campus. ¿Puede ser? No sé quién está grabando. Pero si pueden subirlo, mejor. Yo sigo. ¿Me escuchan ahí? ¿Estamos? Sí, sí. Ah, genial. Sigo. Bueno, decía que lo más importante que se empezó a manifestar y se empezó a sostener en ese momento era que el bien tangible, eso que había hecho que el destino se sucediera y que el destino se desarrollara como tal, ya no empezaba a ser tan importante, ¿sí? En ese momento sí lo era. ¿Por qué? Porque el territorio donde se desarrollaba el turismo era el lugar donde confluía el turista y donde confluye, o donde se desarrolla, mejor dicho, el producto turístico. Entonces, el turismo depende muchísimo, en un 100% podríamos decir, de lo que ocurre en ese territorio, ¿sí? Por ejemplo, si uno va a desarrollar el turismo en las sierras de Córdoba, bueno, hoy, con todo lo que pasó, más allá de la pandemia y más allá de esto, tenemos que empezar a pensar qué turismo se va a dar en las sierras de Córdoba, luego de toda esta crisis que hubo allí por los incendios y por toda esa pérdida terrible que tuvo ese espacio. Bueno, el turismo es totalmente dependiente del territorio, de las personas que habitan allí, de los recursos turísticos. Entonces, ¿cómo podemos empezar a pensar? Yo me sitúo en esa época de nuevo, ¿eh? ¿Cómo podemos pensar en ese destino y cómo genera la atracción hacia los turistas? ¿Por qué ya no es tan importante en sí mismo el bien tangible, sino la capacidad que tiene ese destino de atraer a la gente? ¿Sí? Pensemos en ese destino turístico, pensemos en cómo ahora se va a tener que reconfigurar o qué acciones va a tener que hacer para volver a atraer a un turista. Y lo que es más difícil en materia turística, quizás nosotros podemos atraerlo, pero lo más difícil es retenerlo y fidelizarlo. Hoy más que nunca la fidelización de un turista es muy compleja. Entonces, se pensaba ahí por la década de los 80, los finales de los 80, principios de los 90, muy fuertemente en los 90, ¿cómo podemos hacer para que ese territorio comience a transformarse? Y empieza a gestarse una teoría, que es la teoría de la competitividad de los destinos. Es decir, ya esto de tener tecnologías que nos permitan visualizar el mundo entero, nosotros como turistas vemos el resto del mundo, pero el resto del mundo empezaba a vernos a nosotros también. Entonces empezaron a darse cuenta, quienes estudiaban al turismo, digamos los académicos o los estudiosos de la actividad turística, para ponerles una denominación,
empiezan a pensar, bueno, entonces el bien tangible por sí mismo ya no es tan importante, ya no es tan importante que yo tenga un mar o una playa, porque el turista está viendo que playas hay en un montón de lugares. Montañas, tenemos una cordillera entera para que el turista pueda atraer. Bueno, ¿cómo hacemos nosotros destinos para atraer al turista a nuestro espacio? Y ahí empieza a gestarse esa teoría de la competitividad de los destinos, en los cuales empieza, obviamente, a tomar lo que ya teníamos, o sea, la ventaja comparativa, el bien tangible, digamos, o el recurso tangible que tenía ese destino, pero se empieza a adicionar el tema de lo competitivo, la ventaja competitiva. Empieza a darse como esa sinergia entre dos elementos que tienen que ver con esto de que el destino ya por sí mismo no no atrae por sí mismo a los turistas, sino que hay que adicionarle a ese destino un valor agregado, algo que lo haga diferente al otro destino, como te digo, como les cuento, parece que estuviera con una conversación con una amiga. Como les decía, el tema de ¿cómo me diferencio? Bueno, yo soy San Martín de los Andes, perfecto, pero ¿qué me diferencia a mí de, no sé, el Bolsón o de Lago Puelo? ¿Qué es lo que me hace distinto? Si los dos somos una ciudad o un pueblo de montaña, a la vera de una montaña, tenemos desarrollo turístico, tenemos infraestructura, hotelería, servicios turísticos. ¿Qué me hace a mí diferente? ¿O qué hace que el turista encuentre en San Martín de los Andes que no encuentre en Lago Puelo? Bueno, eso es la ventaja competitiva. Eso que me hace diferente al otro. Y hubo estudiosos que postularon que las ventajas competitivas se relacionan con la habilidad de los destinos turísticos para usar eficientemente los recursos y añadirle valor agregado, o añadirle un valor a lo largo del tiempo. O sea que la ventaja competitiva es, me apoyo en lo que tengo, uso lo que tengo, soy San Martín de los Andes y tengo este hermoso recurso que es el lago Lácar, las montañas, el volcán Lanín, todo lo que hay en San Martín de los Andes, pero le agrego algo que me haga diferente. Pensemos, situemos la cabeza en ese momento, ¿sí? No 2020, sino fines de la década del 90, principio del 2000 ya. La ventaja competitiva está relacionada con aquellos elementos incorporados de manera estratégica y que aportan un valor añadido. Es todo aquello que hace que mi destino se diferencie del resto y por lo cual el turista elija San Martín de los Andes y no elija el Bolsón. Y ahí empieza la competencia entre destinos turísticos. Porque hasta ese momento la competencia pasaba en la promoción que podía hacerse, no sé, la propaganda que podía hacer un destino comparado con otro. Ahí corría o valía quién tenía mayor poder económico para mostrarse más. Pensemos que no existía el ImproTour para ese momento, o sea, no había una promoción federal del turismo, sino que cada uno promocionaba el turismo como podía. Entonces comienza una mirada, una época nueva y una mirada distinta de cómo competir en el mercado, ¿sí? Y es una competencia bastante complicada, porque comienza a tener valor, o empieza a tener importancia ese valor añadido, esa diferencia entre la ventaja competitiva a la ventaja comparativa. Perdón, al revés, de la comparativa a la competitiva. Podemos pensarlo esto como yo mencionaba recién cuando les contaba, podemos pensarlo, este paso de la ventaja comparativa a la ventaja competitiva, como pasar de un carácter estático a uno dinámico. Antes lo más importante era lo que tenía el destino en materia de infraestructura o de recurso natural. Y sobre eso se trabajaba. Tengo una hermosa playa, tengo una hermosa montaña, tengo cataratas, tengo una historia cultural importante, entonces la gente viene por, no sé, por la historia que cuenta mi territorio. Y ahora, década de los principios del año 2000, y fuertemente ahora, hoy en día lo estamos viviendo muchísimo,
lo más importante es la habilidad que tenga el destino turístico en crear estrategias, añadir valor, obtener rentabilidad por esas cuestiones, y eso es la ventaja comparativa. Todo lo adicional que un destino turístico tiene en sí mismo que le permite ser elegido en detrimento de otro. O sea, ¿por qué yo elijo Mar del Plata y no elijo Necochea? ¿Por qué elijo Mar de Ajó y no elijo San Bernardo? Digo, si todos me dan lo mismo, más allá, saquemos de lado o pongamos de lado la variable precio, ¿sí? En un momento la variable precio deja de ser un factor de decisión y muchos turistas eligen por la ventaja comparativa. La ventaja comparativa es contar, esto me encanta esta, no sé si es una definición, pero es una frase que yo la tengo muy presente porque cuando defendí mi tesis de maestría, esta fue una de las frases que más resonaron en esa defensa de tesis, porque hablaba yo de la competitividad en un destino turístico. Se las leo porque a mí me refleja muy bien lo que es la competitividad. Contar con una estrategia competitiva es tratar de ser diferente y significa seleccionar intencionalmente, y esa palabra es clave, seleccionar intencionalmente un conjunto distinto de alternativas que permitan ofrecer en el mercado una original mezcla de valores para la demanda. Es una frase que ustedes la tienen en sus apuntes y es estratégica esta frase. Ahí se resume lo que es una ventaja comparativa. Seleccionar intencionalmente, acá, intencionalmente, un conjunto distinto de alternativas, o sea, hay que ofrecer alternativas para la demanda, pero en realidad que signifique valor para la demanda, no para mí que soy empresario o no para mí que soy destino, sino que mi foco y mi punto de observación es la demanda. Conocer quién es la demanda, qué quiere la demanda, cuál es el segmento de mercado. Eso me va a permitir a mí ser diferente y que el turista venga a mi hotel, que elija mi excursión, que se hospede en mi hostel o que elija el glamping como tipo de alojamiento. ¿Vamos bien? ¿Hasta ahí? Genial. ¿Sí? ¿Quedó claro esta diferencia entre lo que es la ventaja comparativa y la competitiva? Sí. Buenísimo. Y vamos a abordar entonces, de nuevo, todo el fuerte de estos temas están en los apuntes. Ustedes tienen que leerlos y para poder entender más esto que yo les resumo en esta hora y media, pero las ideas generales están acá. Y si tuvieran la posibilidad de leer la clase que les compartí ayer, aquellos que hayan podido descargarla o a quienes puedan hacerlo ahora y leerlo, allí abordamos la calidad como una estrategia competitiva. Todas las herramientas que vamos a ver de acá al final de la cursada tienen que ver con esto, ¿sí? Con herramientas que se configuran o se transforman en estrategias competitivas para destinos y para empresas. Uno de ellos es la calidad. Y si yo a ustedes le pregunto qué es la calidad, todos me van a decir, o todos vamos a decir, me incluyo yo, todos vamos a decir cosas diferentes. Porque la calidad es subjetiva. La calidad está relacionada con cada uno de nosotros y con las experiencias que cada uno de nosotros tenga. Va a estar vinculada con las percepciones que nosotros tengamos de eso que vamos a consumir, o de eso que vamos a comprar, que vamos a visitar, ¿sí? Va a estar también muy marcada por todo lo que nosotros tengamos previos, toda la información previa que tengamos sobre algo. Y si tenemos que definir, decimos que calidad es el conjunto de cualidades de una persona o de una cosa, sus propiedades, sus atributos, sus características, sus virtudes, que permiten realizar una comparación con otra que es igual que ella y obviamente en esa igualdad podemos comparar uno con otro. Nosotros decimos, este lápiz o esta lapicera es de calidad.
¿Y por qué decimos que es de calidad? Y porque cumple con lo que yo estoy esperando de esta lapicera. Escribe, es suave, tiene un lindo color, dura mucho, no sé, diferentes cuestiones. Para mí esta lapicera es de calidad. Y viene uno de ustedes y me dice, no, la verdad que de calidad es esta otra lapicera, porque tiene otro color, porque, no sé, tiene tantas características que la hacen distinto. Y para mí ese producto no es de calidad, porque a mí no me satisface. Entonces, calidad es subjetivo. Entonces, cada uno de nosotros va a decir o va a juzgar lo que consume, la calidad de los servicios en este caso, que consume de acuerdo a su percepción. Y ahí está lo difícil y lo complicado, que es satisfacer o lograr la satisfacción de un huésped, de un cliente o de un comensal, de un turista, ¿no? Porque la calidad es algo subjetivo y nosotros tenemos que trabajar para que ese consumidor se vaya satisfecho de nuestra organización. La calidad es estratégica, se trabaja desde hace muchísimo tiempo en la calidad. Ustedes tienen un apunte ahí de la calidad. Fíjense en que solamente vamos a abordar los primeros temas, las primeras hojas de ese apunte, en el cual estudiamos la evolución de la calidad a través del tiempo. Y vamos a ver ahí que calidad estuvo presente siempre en la historia del ser humano, desde el momento en que desde que las personas construían los elementos, sus armas de trabajo, sus herramientas de trabajo. Desde ese momento en el cual la calidad se hace presente como una propiedad de ese producto, hasta, bueno, atravesó diferentes etapas y fuertemente después de la Segunda Guerra Mundial, la calidad comienza a ser un concepto bastante más focalizado en lo empresarial, más ligado a lo empresarial, y eso tiene que ver con la evolución del mundo, cómo las empresas luego de la Segunda Guerra Mundial comienzan a pensar que la calidad de los productos es un bien que empieza a comercializarse y que los clientes empiezan a tener o empiezan a prestarle atención a esa calidad. Hay que traducirlas en hechos concretos, la calidad se debe transmitir hacia la organización. De nuevo, es muy difícil establecer lo que es la calidad porque es algo subjetivo, es algo intangible. O sea, ustedes dicen, bueno, esta lapicera es de calidad. ¿Y cómo lo vuelvo tangible? ¿Cómo vuelvo tangible la calidad? Bueno, yo la puedo decir porque escribe bien, porque tiene un lindo color, porque es suave, dura mucho. Bueno, pero esas cuestiones tienen que ver conmigo, ¿sí? Entonces, la calidad a veces hay que tratar de encontrar la forma de tangibilizarla para que el cliente pueda, o el huésped o el turista, evalúe esa calidad que es subjetiva, esa calidad que brinda nuestra organización. Profe, Y ahí, sí. de todas formas, tampoco hay que crear falsas expectativas. No, tal cual. Una de las estrategias que nosotros tenemos, o que hablamos siempre en lo que es la hotelería o lo que es el turismo, es hablar con la verdad. O sea, no podemos crear falsas expectativas como... ¿Quién habla? A ver. Decime tu nombre. Ayelen. ¿Ailén? Ayelen. Ayelen. Como decís vos, Ayelen, es algo fundamental no mentir, no crear falsas expectativas con los servicios y productos que se va a encontrar un turista cuando viene a nuestro hotel, porque después el momento de la verdad, el choque entre la expectativa y la realidad es peor que si yo comunico realmente lo que tengo. Igual creo que muchas empresas, estoy muy segura que muchas empresas comunican cosas que no tienen, ¿no? O muestran fotos de habitaciones de hoteles y cuando uno llega al lugar, nada que ver. Eso me ha pasado. Por eso lo decís. Eso pasa, ha pasado y seguirá pasando, porque los empresarios creen que eso es una herramienta. Bueno, yo te muestro unas habitaciones hermosas y cuando venís al hotel es un sucucho. Creo que ese momento, la verdad, es terrible y uno no vuelve a recomendar, no vuelve a ir y lo desestima para siempre esa empresa. Y eso es terrible, porque no hay nada mejor que ir con la verdad siempre.
O sea, yo soy este emprendimiento, tengo este alojamiento, tengo este servicio, soy esto. Y dentro de lo que soy, trato de hacer lo mejor que puedo y lo mejor que tengo. Y va a haber un montón de turistas que nos van a elegir y nos van a recomendar. ¿Por qué? Porque la estrategia o la clave sí va a estar, por ejemplo, en el desayuno, sí va a estar, por ejemplo, en el servicio en el cuarto, en la limpieza del hotel, pero va a estar más en la calidad del servicio, en la calidad del personal, en la calidad de los recursos humanos. Por eso es importantísimo pensar en la calidad de los servicios desde la imagen, desde lo que uno transmite y desde lo que uno tiene. ¿Sí? No hay que mentir nunca, no hay que crear falsas expectativas, porque eso juega en contra del emprendimiento. Y hoy más que nunca porque te escrachan en todos lados. ¿Sí? Hay muchísimas páginas y muchísimos sitios en el cual uno como usuario puede descargar su bronca y la empresa pierde muchísimo más que en otras circunstancias. Muchos de nosotros hoy en día se basan en la opinión del otro para contratar. ¿Sí? Muchos de nosotros buscamos recomendaciones, buscamos experiencias de otros para ver si realmente vale la pena esto o no. Entonces, no. Claro, también conlleva que el cliente, o sea, no permite la fidelización. Tal cual, incluso estamos en un momento más allá de la pandemia, ¿no? Globalmente antes de esto estamos en un punto muy difícil de la fidelización. Muy difícil porque piénsense ustedes, su generación, y la fidelización en cuanto a productos, ¿no? En cuanto a servicios. ¿Qué es lo que a ustedes los fideliza con eso? ¿Cómo se hacen fan o cómo se hacen clientes frecuentes de determinado producto o servicio? Y por lo que realmente brinda, por la imagen, por lo que dicen otros de ellos. ¿Sí? Entonces la fidelización es difícil, pero si mentimos y vamos con una falsa verdad, se hace más complejo. Por eso nosotros que trabajamos en este sector, donde ya vimos que lo importante no es el bien tangible, sino lo que ofrecemos, la calidad del servicio, la experiencia, no nos llevamos las sábanas, salvo que nos robemos las sábanas, pero no nos llevamos nada de eso. Entonces, nos llevamos por la calidad de ese servicio, la atención del recepcionista, la atención del mozo, el buen servicio que me dio la empresa y el post-servicio, ¿no? Lo que viene después, el hecho de que los hoteles están en contacto con nosotros, nos hacen llegar publicidad. Bueno, eso tiene que ver con estrategias de calidad de las empresas. Ya voy terminando, porque ya son y 35, digo por si alguien se tiene que ir. Pero me parece que al ser un concepto tan subjetivo y tan abstracto, la calidad, es complejo a veces entenderlo. Estrategia importante de cada organización, pensar que nosotros tenemos dos clientes. Si yo piénsense como administradores de emprendimientos turísticos. Ustedes, administradores, tienen dos clientes. El interno, que es todo el personal que trabaja para la organización. Desde el bellboy, que te abre la puerta cuando llegas al hotel, hasta el gerente general del hotel. Todo es cliente interno. O sea, yo como organización tengo que lograr que mi cliente interno, mi personal de contacto, mi capital humano, se sienta favorecido, contento, comprometido con la política de la organización. De esa forma va a poder transmitir hacia afuera lo que es la organización. Si ustedes van a un hotel y encuentran un recepcionista con, no sé, con cara aburrido, que no te atiende bien, bueno, ahí falla la organización interna, digo, porque no hay una buena política de personal, porque hay problemas internos. No digo que no exista, quienes trabajen saben que no existe la perfección, ¿sí? Siempre hay momentos malos, momentos buenos, hay de todo, pero si ustedes son administradores de estos emprendimientos, tienen que siempre tratar de que, en primer lugar, incluso antes que el cliente externo, nuestro interno sea parte de la organización. Se ponga la camiseta, como se dice, ¿no? Seamos parte, no sé, ustedes seguramente fueron no creo que sean porque actualmente no, pero todos han ido a McDonald's, todos conocen la política de trabajo de McDonald's.
Uno entra a McDonald's, quizás yo porque soy una generación mucho más atrás que ustedes, pero yo veo la dinámica del trabajo atrás del mostrador y es todo un equipo humano. ¿No les pasa a ustedes que lo ven o cuando puedan volver a ir? Fíjense en que trabajan en equipo, fíjense en que trabajan todos coordinados. Podemos pensar que está bueno o malo, ¿no? Pero todos trabajan organizados, todos se alientan, todos se apoyan en el trabajo. No sé si alguno de ustedes han trabajado en McDonald's, pero en general es muy buena experiencia laboral, breve, pero sería bueno poder trabajar. Digo breve porque es muy intensa, pero todos trabajan por el mismo objetivo. O sea, que el cliente se vaya satisfecho y que tenga su hamburguesa en, no sé, 5 minutos, no sé cuál es el promedio. Pero para que ellos trabajen de esa forma, hay toda una organización interna que los prepara para ese rol, para que trabajen de esa forma. Y ellos se sienten parte de ese proyecto de trabajo. Si no, no estarían ahí, no lo soportarían, porque es un intenso trabajo. No digo que esté bien o que esté mal, pero es un caso de estudio, el estudio de los empleados de McDonald's, porque trabajan bajo un reglamento, un compromiso comunitario. Y eso es lo que un hotel debe proyectar. Todo el personal trabajando en favor del cliente externo, ¿sí? Porque nosotros no vivimos del cliente interno. El cliente interno no es el que se va a alojar en el hotel. Entonces nosotros vivimos del otro, del que viene y paga la habitación del hotel. Pero para que pague la habitación del hotel, tenemos que lograr tener un servicio de calidad, de excelencia, que nos recomienden, ¿sí? Y quiero ir terminando, porque se tienen que ir, pero quiero terminar esto contándoles desde el punto de vista desde el Estado, qué es lo que se hace en materia de calidad. Y ahí ustedes tienen de nuevo un conjunto de videos que les van a mostrar todas las herramientas que el Estado ha diseñado, el SACT, que es el Sistema Argentino de Calidad Turística. El SACT es un conjunto de herramientas voluntarias creadas allá por el 2008-2009 como parte de este proyecto de turismo federal y de importancia del turismo para el Estado, en el cual el Estado capacita a los emprendimientos turísticos con diferentes herramientas para promover la cultura de la calidad en las prestaciones turísticas. Y en todo el país, el Estado brinda herramientas gratuitas de capacitación a todos los emprendimientos que quieran ser parte de la calidad. O sea, el Estado va, miren todos los programas que hay, estos son una suma de programas que hoy en día están vigentes. Yo soy un pequeño, no sé, a ver, una bodega del Valle de Uco en Mendoza. Bueno, y quiero certificar calidad, quiero que mis clientes sepan que yo soy un establecimiento reconocido en calidad turística en bodegas. Entonces me contacto con la Secretaría de Turismo, con el Ministerio de Turismo y digo, bueno, yo, bodega tal, quiero certificar calidad. Y entonces desembarca en mi territorio todo un equipo de especialistas y de técnicos en calidad del Ministerio de Turismo. Desembarcan, digo, en forma gráfica, ¿no? No es que en épocas de prepandemia se viajaban y se quedaban en el territorio ayudando a las bodegas, por ejemplo, a desarrollar estrategias de calidad. Hoy en día se hace, si ustedes siguen programas, podrían seguir programas de calidad de los destinos turísticos, se hace online, pero se sigue asesorando en materia de cómo hacer para trabajar en la calidad. ¿Qué estrategias existen? O sea, qué estrategias tangibles existen para que una bodega certifique que sus servicios son de calidad. Y les dan un sello y les dan una valoración subjetiva para que esa empresa y ese emprendimiento pueda funcionar de cara al público como que certifica calidad, que es un organismo o un emprendimiento reconocido en calidad turística. Y así hay una serie gigante de herramientas para poder ofrecer a los emprendimientos turísticos, a los prestadores turísticos. Hay muchos, hay variados, y cada uno de ellos va a tener un montón de trabajo atrás de profesionales del turismo en materia técnica, digamos, que los va a ayudar. Entonces, para
terminar con lo que es calidad, entender que es subjetivo, que va a depender de cada uno de nosotros y que ahí radica la importancia de quienes trabajamos en los servicios turísticos, de entender qué es lo que quiere la demanda, conocer esa demanda que veíamos en la unidad 3, bueno, qué es lo que quiere, cómo provoco su satisfacción, qué herramientas, cómo vuelvo tangible eso, ¿no? Cómo hago que el turista se vaya satisfecho de mi emprendimiento con algo tangible, cómo tangibilizo lo intangible. Ahí está la clave. ¿Cómo hago que el turista pueda percibir ese servicio? Y ahí está la clave y el dinamismo de la hotelería, del turismo en general, el desafío de ustedes, profesionales, que van a hacer. Por eso siempre les digo que el turismo es algo que todos los días cambia. O sea, no piensen que van a trabajar siempre bajo los mismos, que la verdad que es hermoso eso, porque siempre tenemos un cliente diferente, siempre tenemos, por más que nuestra estructura del hotel o de donde trabajemos sea siempre la misma, y el cliente no lo es, nos cambia toda la dinámica del día. Entonces, ahí está la importancia para mí y para todos los que trabajamos en cualquier espacio de la actividad turística. Yo ya estoy terminando lo que es la parte teórica. ¿Ustedes tienen alguna consulta con respecto a esto? ¿Quieren que retomemos algo? No quiero robarle más tiempo. ¿Hay algo que quieran que retomemos, aquellos que están en la clase todavía? Por mí no, profe. Bueno, por mí tampoco. ¿están bien? Bueno, vuelvo a la clase. Dejo de compartir pantalla. A ver, ahí veo que tengo mensajes, que no los miré, perdón. Ah, me estaban grabando, buenísimo, buenísimo. Gracias, Natalia. Bueno, acá comparto, me vuelvo a aparecer, si quieren aparecer. ¿Fue claro? ¿Estuvo bueno hoy la clase? ¿Les Sí, parece a mí me gustó. sí, les parece que cumple con alguna duda que tenía? Si pueden llegar a tener alguna más, me avisan y volvemos sobre el tema. ¿Estamos bien hasta ahora? Sí, profe, queda re claro. Sí, quedó claro, buenísimo. Sí, yo no entendía mucho lo de comparativa y competitiva y ahora lo reentendí. Claro. Bueno, mejor, buenísimo. Re sirven las clases así, profe. Pero no sirven todos los días. Todos los días no. Porque después, miren, somos 46 y hay conectado 16. ¿Sí? Hay Claro. 30 que no están. O sea, es voluntario, pueden no tener internet, todo. Pero me parece que dar todas las clases así, como que es un esfuerzo para ustedes de estar conectados y todo lo que implica. Para mí, de estar hablando así. Igual en la clase hablo también 2 horas sin parar. Pero Capaz una por unidad, profe, también puede ser. bueno. O sea, no todas las clases, pero está bueno y sirve un montón. Bueno, podemos ver, nos queda unidad 7 y 8, las dos últimas. Podemos pensar en algo de eso. Igual incluso estamos ya en la última dinámica del grupo, o sea, en los últimos encuentros, así que veamos si podemos hacer algo de eso. Y nada, espero que haya servido un poco más, que haya aclarado. Y de nuevo, aquello que queda duda, esto de que no sabíamos si las ventajas comparativas y competitivas quedan medio como en el aire, estaría bueno que ustedes también me pueden pedir, profe, ¿por qué no hacemos una clase tal día? Yo no tengo ningún problema, estoy acá en mi casa, no me muevo de acá, así que veamos un mejor, quizás no horario de mañana, quizás podemos pensar en otro horario para que se sumen más. Veamos, en estas últimas clases. Lo que sí es que vamos a estar conectados esas 3 clases para los trabajos finales y nada, no nos quedan mucho más clases tampoco. Ya estamos terminando. No, los dejo libres, son -4, ya les ocupé 15 minutos más. Profe, Dime quién yo habla. tengo una consulta, Jacqueline. Jacqueline. Respecto al glosario de la unidad 4, que no, Sí. si bien no, le aparece solo la nota al que hizo la publicación, Sí, a los demás integrantes en calificaciones no nos aparece la nota. no. Sí, es verdad, profe. Yo les compartí un documento donde están todas las notas. ¿Lo vieron? Sí. Bueno, yo
por más que no desaparezca en el glosario, en el recuento de las actividades grupales, yo lo tengo en mi archivo. O sea, bueno. por eso se los compartí para que aquellos que no aparecían, porque publicaba el autor y la nota le cae solamente al autor, yo ya tengo todos los demás, por eso lo compartí, porque si había alguien que yo no había sumado, se me había pasado o lo que sea, para que me lo dijeran. Pero entiendo que estamos todos bien hasta ahí, así que quédense tranquilos que mis calificaciones o mis registros están todos los que figuran en ese archivo. Así que buenísimo. No hay problema, están todas pasadas, no hay nada raro. Pero, de nuevo, si hay alguien que no cayó en ese archivo porque me lo comí yo o porque pasó, que me lo avise y lo arreglamos, ¿sí? Sí. ¿En dónde está el archivo? ¿Perdón? ¿En dónde está el archivo? En el foro. A ver, ¿no lo viste todavía? ¿Quién habla? Acá Vergés. No lo vi. Ah, mira, andate a avisos de la profesora. Creo que lo subí ahí. Ah, no, perdón. No lo subí ahí. Estoy mirando en mi compu que tengo la otra. Lo subí, fíjate en el foro de glosario de la actividad 4. ¿Estás con el campus? Aparecen como comentario. Sí. Sí. Sí, es un comentario, por eso, es un comentario en el glosario de la actividad del cierre de la unidad 4. Sí. ¿Lo estás viendo ahora? Ahí lo estoy. ¿Lo estás viendo? Sí, ahí lo encontré, gracias. Después chequea que estés vos incluida ahí, que creo que sí, pero por las dudas, fíjense en que esté todo. Gracias. Perfecto. Bueno, ahora voy a ver cómo hago para publicar el video, porque no tengo ni idea, así que ahora me voy a pelear con la computadora. ¿Y quién grabó la otra parte de la clase? Natalia Sosa, que me dijo. A ver si lo podés compartir, ¿sí? Cuando puedas. Y listo. ¿Alguna consulta más? ¿Alguna inquietud más? ¿No? ¿Estamos bien? Bueno, entonces nos volvemos a encontrar por el campus y ponemos fecha de una próxima clase. Ok. Bueno, ahí me dice Natalia que no tiene micrófono. Bueno, nos vemos, chicos. Las dos Chao. que veo ahora son chicas, y sé que son chicos también, pero las veo a ustedes. Nos vemos, chicos y chicas. Chao. Chao. Adiós. Chao, profe. Chao, chao.